ciencia en la radio. XHT. Bienvenidos a Para Leer en Bicicleta. Ven con nosotros a pedalear sobre un parque de letras. Acompáñanos en esta travesía al lado de amantes de la literatura y de los mejores autores. Bienvenidos a su programa Para Leer en Bicicleta. Gracias por escucharnos en este jueves con sabor a viernes, jueves 4 de julio. Para aquellos, radioescuchas que tengamos que pertenezcan a la Unión Americana, que está bastante cerca de Monterrey, pues muchas felicidades por su fiesta nacional del día de hoy. Y bueno, este día, como siempre, los saluda Larisa González Martínez. Saludamos, por supuesto, a Baldo en Controles. Muchas gracias por estar siempre apoyándonos, Baldo. Y bueno, el día de hoy quiero presentarles a un invitado muy, muy especial. Les presento nada más y nada menos que a Javier Alart. Él es autor del libro Los ojos de Luna y el fin de los cometas. Esta novela que vamos a presentar el día de hoy es en realidad su segundo texto publicado y ha sido ya presentada en diversos foros como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. También estuvo por ahí en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, en el Distrito Federal. Además, pues les adelanto que tenemos también, ya tiene Javier presentada o más bien publicada su novela Hoy no me bañé, pero bueno, introduciéndonos también un poco en lo que es este personaje. Bueno, les comento rápidamente que él es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Tiene 2 maestrías. Además, bueno, qué barbaridad, Javier, has estado por todo el mundo, en Alemania, España, China. Y bueno, actualmente trabajas con nosotros como director de ingenierías en el TEC Milenio Campus Las Torres. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti. Así que en esta tarde, con todas las personas que nos escuchan, antes de empezar a preguntarte de este fantástico libro, les informamos a nuestros radioescuchas que vamos a estar regalando ejemplares. Vamos a regalar 2 ejemplares de Los ojos de Luna y el fin de los cometas, esta interesantísima novela. Pero también tenemos un libro que es Estás al descubierto, poesía contemporánea de Patricia Olivares. Llámanos al 83 87 06 65. Ahora sí, Javier, después de esta larga presentación, cuéntanos un poco sobre Los ojos de Luna y el fin de los cometas. Claro que sí, Larisa, muy bien. Muchas gracias por esta introducción. ¿Qué te cuento? Pues te puedo contar muchísimas cosas. La verdad es que para mí Los ojos de Luna y el fin de los cometas ha sido toda una aventura desde el momento en que se originó esta idea en mi mente hace ya unos 8 años atrás, cómo la fui desarrollando, después cómo fui creando esta historia, cómo fui metiendo diferentes personajes, cómo fui poniendo a Luna en diferentes países dentro de Europa. La historia se desarrolla principalmente en Europa y pues voy creando con una narración muy ágil, voy creando todos estos lugares para crearlos en la mente del lector. Entonces, ¿cómo empieza el libro? A sus 17 años, Luna es encontrada en Holanda y debe escapar. Aquí es donde empieza toda la aventura que atrapa la atención del lector desde las primeras páginas. ¿De quién huye Luna? ¿Por qué está huyendo? ¿Cuál es el misterio que esconde sus ojos, como lo dice el título, Los ojos de Luna? Mientras Luna huye de este misterio que la persigue, ella conoce el amor
Luna se enamora de Hans, que es un fotógrafo. Ella tiene 17 años, él tiene 24. Y bueno, junto con él empiezan a descubrir algunos países y algunas ciudades de Europa mientras ella está huyendo, que además pues el lector no sabe de qué está huyendo y por qué, pero esto lo empieza a volver, le pone un tono muy divertido, de mucho suspenso, de misterio. Y pues todo esto es en una narración muy ágil, donde además voy jugando con los tiempos, es decir, no es una historia que está narrada de manera lineal, sino que se van ensamblando los tiempos. De pronto se narra algo y después me regreso a lo que sucedió años atrás para que el lector vaya entendiendo quizá qué hay detrás de todo este misterio de este fantástico personaje que es Luna. Y bueno, pues te voy a contar un poco acerca de Luna. Luna es una protagonista que representa lo mejor de varias mujeres que yo he conocido en mi vida. Entonces es una joven que tiene el coraje de huir de una prisión que la sofocaba, que se entrega con absoluta dedicación a su trabajo, que tiene el valor de perseguir el amor, que se enamora por primera vez profundamente, que viaja y que con esto nos ayuda o nos inspira, nos hace descubrir maravillosos lugares, y después confronta la traición de su pareja y se retira. Crea con éxito su propia empresa y al final logra perdonar y volver a confiar. Es un personaje lleno de matices, es una joven que con una frescura increíble que cuando lo estás leyendo te hace viajar, te hace ahora sí que transportarte junto con ella a cada uno de los lugares donde ella está caminando. Pero además de Luna, también para esta novela he creado toda una atmósfera y una gama de personajes muy interesantes, donde yo estoy seguro que todos los lectores podrán identificarse con mucho más de uno, con uno o con varios personajes. Ok, no, pues muy interesante esta primera introducción a tu novela. Les recuerdo a nuestros radioescuchas que se comuniquen con nosotros al 83 87 06 65. Estamos regalando ejemplares de Los ojos de Luna y El fin de los cometas. Quiero hacerte una pregunta. Hace unas semanas tuvimos aquí en el programa a Antonio Ramos, que es el autor de una novela infantil y juvenil que se llama Puppy Love, y el personaje principal de esta historia es Maya, una chica que trabaja con su tía que tiene una veterinaria. Ahora, cuando él nos planteaba el contenido de su historia, nos decía que para él como hombre fue un poco complejo el hacer un personaje femenino, sobre todo porque cuando hizo la novela o la historia, él pensaba en una mujer adulta y fue un reto hacer una adolescente realmente, casi una puberta, porque realmente es muy chico el personaje de Maya. ¿Cuáles fueron tus retos como escritor para perfilar el personaje de Luna y por qué una mujer? ¿Por qué, siendo tú, bueno, pues un hombre, has decidido hacer una historia desde un planteamiento inicialmente femenino? Ok. Bueno, me encanta la pregunta. De hecho, me parece una pregunta muy, muy interesante que me habían hecho muy pocas veces antes. Y te voy a decir, principalmente, el primer libro que yo publiqué, que se llama Hoy no me bañé, ahí el personaje principal es un hombre. Y de hecho, ese libro está contado en primera persona y es una novela con mucha reflexión. Está contado en primera persona, no es una autobiografía, pero sí habla mucho desde mi experiencia en cuanto a reflexiones. Y ahora para esta segunda novela, el primer reto que yo me planteé fue hacer el personaje de una mujer, que ese fuera mi personaje principal, y no solo eso, sino, como tú bien lo acabas de decir, una adolescente. Entonces, claro que me empecé a enfrentar a muchísimas pues fueron retos, o sea, porque tuve que leer mucho, tuve que leer historias donde las protagonistas eran jóvenes adolescentes entre 15 y 20 años, para un poco regresar yo a refrescar mi mente, de entender cómo piensan, cómo ven el amor, cuáles son sus sentimientos, y de cierta manera también, ¿por qué no?,
proyectar también una parte de mí en ese personaje, que yo creo que para eso no es necesario un sexo masculino o un sexo femenino, sino que, por ejemplo, el libro gira en torno al amor en todas sus manifestaciones. Es un tema central del libro, además de la libertad, de este suspenso, del misterio, de la aventura, es el amor. Desde el primer enamoramiento que todos nos hace volar entre nubes, ¿no? Hasta el desengaño, el rompimiento de una relación, el amor que se manifiesta en la protección, la adopción de un niño, el amor que sientes por una persona que nunca antes habías visto y que de pronto puedes crear lazos eternos con personas nuevas en tu vida. Entonces, también era simplemente el tomar un personaje donde yo pudiera proyectar cosas que yo veo, cosas que yo siento, y elegí hacerlo con un personaje femenino por la frescura que esta joven Luna podía transmitir, ¿no? Y con todo lo que podía inspirar, una joven de 17 años, fresca en Europa, con ansiedad de ser libre, descubriendo nuevas cosas. Entonces, sí, definitivamente sí fue un reto para mí, y tuve que leer historias, incluso algunas películas me ayudaron, ver películas donde las protagonistas eran jóvenes de esta edad, pero también me inspiré en gente de mi vida, en mi hermana, en primas, en mis mejores amigas, en también entender sus emociones, cómo son, cómo reaccionan, y todo esto me ayudó mucho. Ya veo, pues muy interesante. Me he percatado, viendo, bueno, cuando se preparó todo este programa y el proceso que implicó, pude darme cuenta de que te has presentado o has mostrado tu libro en foros que son pues un poco más académicos, con un público muchísimo más joven, por ejemplo, por lo menos en el caso de Monterrey, y omití preguntarte, qué terrible, si tu novela es para un público infantil y juvenil o puede ser realmente para todo tipo de personas. ¿En quién pensabas cuando lo escribiste? Pensaba principalmente en un público juvenil, de 16 años en adelante, principalmente, pero adultos, para todo tipo, pero no para público infantil, definitivamente no está pensado para ese público. Entonces principalmente mi público es juvenil, pero la verdad es que lo ha leído gente, no sé, mi abuelita, por ejemplo, le encantó y lo disfrutó cada una de las páginas. Sí, ¿no? He de decirte, Javier, que la asistente que nosotros tenemos en mi área fue así de, no, yo soy su fan. Entonces, digo, qué maravilla que tu texto, que tu libro, que tu historia haya tocado realmente pues la sensibilidad de otras personas, ¿no? En este caso pues es una joven madre de familia y no se podía creer que ibas a venir a Frecuencia Tech. Entonces es bastante agradable, es un libro muy universal, ¿no? No, pues muchas gracias, me alegra muchísimo, la verdad. Yo siempre se los digo a la gente que me envía por Twitter, por mail, o que me hace comentarios, la satisfacción más grande para mí al escribir es, más allá de lo que se pueda vender o el reconocimiento, es cuando recibo un comentario así, cuando la gente me lee y después de leerme que me dice, me encantó, quiero ahora viajar, quiero conocer lugares, se me fue rapidísimo tu libro, lo disfruté. Eso para mí es una satisfacción invaluable, o sea, es para mí maravilloso cuando recibo comentarios de ese tipo. Muy buenas tardes, continuamos en su programa Para Leer en Bicicleta con Javier Alart, el autor de Los Ojos de Luna y El Fin de los Cometas. Y bueno, Javier, he de decirte que tu libro ha generado una expectación impresionante. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos escuchan. Ya tenemos ganadores de la dinámica del día de hoy. Nelly Martínez, Marco López, Jesús Loera, Nadia Pérez son los ganadores del libro Los Ojos de Luna y El Fin de los Cometas. Pasen por él a Frecuencia Tech con una identificación a partir del día de mañana. Y por supuesto para Arturo Hernández tenemos el libro de Estás al Descubierto de Patti Olivares, que en algún momento la tuvimos, sería cosa de 2 meses en este programa. Y bueno, quiero partir
precisamente de la figura de Patti Olivares, porque en alguna ocasión a ti y a Patti los vi como que en una misma publicidad, que me pareció muy bonita porque era muy motivadora, era como casi anímate a escribir o algo así. Entonces, platícanos el porqué de eso, o eso en qué se relaciona con tu dinámica como escritor. Ok, claro que sí. Mira, esto fue a Patti Olivares tengo el gusto de conocerla porque ella es exalumna de ahí del Campus Las Torres, donde yo estoy trabajando. Permíteme que te interrumpa, pero su programa fue un hitazo. O sea, vinieron aquí, la saludaron, así de, quiero tu libro. Fue muy bonito. Sí, es una maravillosa persona. Y entonces hicimos una presentación juntos donde nosotros lo que queríamos era ya no hablar tanto de nuestro libro, de qué trata el libro, platicarlo, leerlo, ya no eso, sino más allá de hablar de nuestro libro, nosotros queríamos hablar de por qué escribir y por qué nosotros animar a los jóvenes a escribir. Entonces, era una presentación donde toda la publicidad iba encaminada a ¿quieres trascender? ¿Quieres dejar huella en esta generación? Escribe un libro, anímate a escribir un libro. Entonces, éramos Patti Olivares y yo, y también una editora, Mónica Soto, que estuvo con nosotros, y esta presentación el tema era hablar desde nuestra experiencia de cómo fue que nos inspiramos a escribir, todos los obstáculos que pasamos, todo lo que requirió de nuestra parte, y era motivar a los jóvenes. Yo he dado ya algunas pláticas donde prefiero, más que sentarme media hora a leer partes de mi libro o hablarles de literatura o de grandes autores, yo más que eso me gusta hablar de anímense a escribir, ¿no? Mucha gente lo ve imposible porque creen que es muy difícil conseguir una editorial y para que te publiquen y cómo hacerle, y necesitas dinero, necesitas palancas, y yo lo que les digo es, mira, primero anímate a escribir y ya después lo demás se va dando, ¿no? Tú requiere de compromiso primero, requiere mucho compromiso porque cuando tú empiezas a escribir hay veces que estás cansado, que tienes trabajo, que tienes pues 1000 actividades más, entonces es complicado manejar el tiempo, pero requiere simplemente de un compromiso con lo que estás haciendo, de mucha disciplina y de que tengas bien firme tu intención. Si estás muy claro en tu intención y en qué es lo que tú quieres y que tú quieres escribir un libro, lo más probable es que lo vas a lograr. Solo requiere de que seas disciplinado, porque hay veces, a mí me pasó, y con los 2 libros, que había veces que llegaba yo cansadísimo del trabajo y lo menos que quería era escribir, ni siquiera me sentí inspirado, entonces, pero había veces que tenía que forzarme un poco y decir, tengo que hacerlo, y sentarme, y tal vez los primeros 5 minutos me costaban trabajo, y de pronto la inspiración llegaba y me soltaba y ya empezaba a escribir. Entonces, esta presentación y lo que yo he estado haciendo últimamente, más allá de hablar de mis libros y de hablar de literatura, es empujar a los chavos a que escriban, ¿no? A que no lo vean como algo imposible, algo que ya la gente mayor puede hacer, que lo empiecen a hacer desde ahora. Hay muchas editoriales independientes que te pueden apoyar, tú ya te puedes autopublicar, entonces hay muchísimas formas de hacerlo. Son los mecanismos son infinitos, lo importante es la intención. Sí, claro. De hecho, hace unos días estaba leyendo un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Hermoso, de Haruki Murakami. Y este hombre es escritor y corre maratones y triatlones. Y él mencionaba algo muy similar, que para él escribir una novela es como una carrera de fondo. Requiere todo un esfuerzo físico y mental bastante fuerte. Ahora, bueno, ya, dejando esto un poco de lado, como escritor, ¿tienes otros planes a futuro? Sí, definitivamente, pues mi siguiente paso es escribir la continuación de Los Ojos de Luna y el Fin de los Cometas. Ya tengo toda la idea, la tengo en la mente, estoy emocionadísimo, ya tengo muchas ganas de empezar a escribirlo, ya tengo pensado el principio, pues el final no, porque eso hasta para mí es una sorpresa, como el final siempre termina siendo distinto a como lo pensé originalmente, pero sí tengo pensado hacer la continuación de este libro. Cuando lo lean, las personas que me están escuchando se darán cuenta que el libro termina y no tienes ganas de que termine, tienes ganas de leer más y de leer más y de leer más. Entonces,
yo tengo ganas de seguir hablando de qué pasa después con Luna y con Hans y qué pasa con otros personajes. Sobre todo yo creo que retomar este aspecto tan exótico, tan extranjero, porque es curioso que en tu novela hablas de una realidad que no es la nuestra, son otras culturas, ¿no? Así es. Sí, de hecho la novela está basada, todo sucede en Europa. Bueno, hay una parte que sucede en Argelia. Hay de hecho un capítulo muy bonito donde los personajes principales se trasladan de Argel, de la capital de Argelia, a Marsella en ferry. Es un viaje de 22 horas. Entonces, lo voy narrando desde el viaje en ferry de Argel a Marsella, incluso cómo es Argelia, y también mucho sucede en Francia, en Alemania, en Holanda, y esto para mí fue maravilloso, ¿no? El poder hablar de todos estos lugares. Oye, qué interesante y bueno, qué rápido se pasa el tiempo. ¿Nos puedes dejar tus coordenadas? ¿Cómo te localizamos? ¿Cómo nos comunicamos contigo? ¿Cómo adquirimos tu libro? Mira, claro que sí. Tengo una cuenta en Twitter que es @JaviAllard, así como mi nombre y mi apellido. Con doble L. Es Javi Allard con doble L, JAVIALLARD. Esa es mi cuenta en Twitter. El libro de Los Ojos de Luna tiene su página en Facebook, que es facebook.com/Los Ojos de Luna. Y bueno, a través de la página, ahí pueden solicitar el libro, y también se vende en Gandhi, aquí en Monterrey. Entonces, ¿qué más? Bueno, pues mi correo es como mi nombre y mi apellido, Javier Allard, así pegado, con doble L, es allard@yahoo.com. Y bueno, ¿qué más? Eso es todo. Muchas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. También gracias a ustedes que nos escucharon. No lo olviden, Nelly Martínez, Marco López, Jesús Loera, Nadia Pérez le ganaron Los Ojos de Luna y La Luz de los Cometas, mientras que Arturo Hernández se lleva el libro de Estás al Descubierto. Este fue su programa para leer en bicicleta. Javier, muchas gracias. Gracias a ti, Larisa. Muy buenas tardes. Hasta luego, gracias. Señorita,